Bueno gente, finalmente vamos a pasar a energía potencial. Entonces, es un concepto que muchas veces confunde porque a uno le pasan una definición y te dicen, así se calcula. Pero hay una intuición detrás de la energía potencial. Entonces, para ver por qué la fórmula es como es, vamos a partir de ciertos ejemplos que nos van a encaminar hacia entender por qué la fórmula es como es. Entonces, tenemos caso 1. Vamos a hablar de lo que conocemos, solamente de trabajo. Entonces tenemos una altura 0, que nosotros le pusimos altura 0 en este sistema de referencia, ¿cierto? Y una altura y. Entonces, estamos en la Tierra, así que la gravedad es 9,8 metros partido segundo al cuadrado y tenemos una masa. Entonces, lo que vamos a calcular, primero, para acercarnos a la definición, es cuánto trabajo requiere agarrar esta piedra y subirla hasta la altura y a velocidad constante. Simplemente queremos ver cuánto trabajo requiere eso. Podríamos decir que cuánto nos cuesta a nosotros realizar esa acción. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Fíjense que a medida que la piedra va subiendo, la fuerza de gravedad hacia abajo siempre es menos mg, que es la fuerza que está haciendo la Tierra sobre la masa. Si nosotros queremos que la masa vaya subiendo a velocidad constante, en todo este tramo, en todo el trayecto, nosotros también tenemos que estar haciendo una fuerza, que es exactamente igual a la fuerza que está haciendo la Tierra sobre la masa, pero en sentido opuesto. O sea, si la fuerza de la Tierra hacia abajo es menos mg, nosotros tenemos que hacer para arriba menos mg, ¿cierto? El menos le cambia el signo, por tanto me quedaría mg hacia arriba. Y yo, en todo ese trayecto, tengo que estar haciendo esa fuerza hacia arriba específica para que esta masa esté a velocidad constante. Sabemos eso porque si la suma de las fuerzas da 0, entonces esto iría a velocidad constante. Eso. Entonces todo el rato haciendo la fuerza, ¿cierto? Y nosotros podemos calcular entonces el trabajo. O sea, el trabajo que nosotros tenemos que hacer sobre la piedra es la fuerza que yo hago, ¿cierto? Sería igual a menos mg, ¿se fijan? O sea, esta, pero con el signo opuesto, contrario, o sea, hacia arriba, y eso me daría mg. Y el trabajo, entonces, si yo calculo desde 0 hasta y, ¿cierto? Que sería en todo ese tramo, sería la fuerza que estoy haciendo por la distancia, y eso me daría mg, que es la fuerza que yo hago, por y, que es la distancia total recorrida, ¿cierto? Entonces, ese es el trabajo que yo hice. Tenemos un segundo caso. Tenemos un resorte que cuando no está estirado tiene este largo, ¿cierto? Y hay una masa que está dosada al resorte y vamos a poner ahí el 0. O sea, cuando el resorte no está ni estirado ni está comprimido o compreso, no sé cómo se dice. Entonces, ahí está quieto, sin hacerle nada, el resorte tiene ese largo. Y lo que yo quiero hacer ahora es calcular el trabajo que se requiere para agarrar esta masa y estirarla, por ejemplo, hasta x sub f, que significa que es final. Entonces estábamos en la masa en posición 0 y yo la estiro hasta posición final y quiero ver cuánto trabajo requiere realizar esa acción. Entonces, aquí es distinto, porque fíjense que la fuerza que hace el resorte es menos k por x, donde x es la distancia de estiramiento, ¿cierto? Entonces fíjense que si el resorte no está estirado, x es 0, por tanto no hay fuerza sobre la masa, lo que tiene sentido porque no se está moviendo. Pero a medida que yo lo estiro, el resorte está haciendo más fuerza hacia ese lado. Si yo lo estiro hacia un número positivo, con x positivo, el resorte me está tirando hacia los números negativos. Si yo lo estiro aún más, x sería más grande, por tanto el resorte me estaría haciendo más fuerza hacia allá. Entonces lo mismo, si yo quiero estirar esta masa, pero quiero que todo el rato se mueva a velocidad constante, como la fuerza del resorte va avanzando hacia allá, la fuerza que yo tengo que estar haciendo también tiene que ir aumentando a medida que lo estiro, para que se iguale con la del resorte y me quede en 0. Sería entonces el trabajo que yo hago para estirarlo de 0 hasta xf, la fuerza que yo hago por la distancia. En este caso no, ya que la fuerza va variando. Y cuando nosotros calculamos el trabajo para fuerzas que van variando en cierto tramo o en cierto camino, tenemos que ocupar una integral. Entonces, aquí sería la integral desde estiramiento 0 hasta estiramiento cuando la masa está en la posición x final, de la fuerza que yo hago por dx, que es un pedacito pequeño. Entonces, fíjense que la fuerza que yo hago tiene que ser de la misma manera el contrario a menos kx. En todo momento tiene que ser el contrario a menos kx para que se sume con menos kx y de 0.
y el contrario de menos kx es menos menos kx, y eso me daría kx. Menos con menos da positivo. El k lo saco hacia afuera en la integral porque es una constante y me queda dentro solo x de x. Entonces calculo esa integral, que es fácil. La integral de x me da x cuadrado medios, y evaluado en x final me daría x cuadrado, o sea, x final cuadrado medio, ¿cierto? Y si reemplazo después menos 0, no tengo ni siquiera que pensar en ese 0 de ahí. Importante aquí ya saber calcular integrales respecto a ciertos límites de integración. Así que me queda eso de ahí. Por tanto, el trabajo requerido para realizar esta acción, para mover la masa desde aquí hasta acá, sería esta. Aquí le puse el trabajo desde la posición 0 de la masa hasta la posición x final. Sería k por x final al cuadrado medio. Esta es la energía que requiere hacer esa acción, ¿ya? Entonces, en estos dos casos estamos pensando cuánto me cuesta a mí realizar cierta acción. Estamos midiendo eso con el trabajo que nosotros ya tenemos, ya lo tenemos como herramienta. Pero en los dos casos estamos realizando la acción en un objeto que está en un campo de fuerza. Aquí el campo de fuerza es el campo gravitatorio y aquí el campo de fuerza es el campo elástico. Tienen que imaginarse el campo de fuerza aquí como una fuerza que te tira hacia abajo, estés donde estés. Siempre te está tirando hacia abajo. Y aquí la fuerza te está tirando hacia acá, si es que estiras, y hacia allá, si es que comprimes. Y entre más lejos, más fuerza te hace. Entonces eso es un campo de fuerza. Es un objeto matemático que te dice hacia dónde te va a tirar dependiendo de tu posición en ese espacio. Hagamos un mega resumen. Tenemos aquí entonces una manera de escribir el campo, que sería este objeto matemático. En el caso 1, el campo, que depende de y, depende de la altura, en este caso sería menos mg. O sea, siempre la fuerza que te hace el campo, dependiendo de tu altura, va a ser menos mg. En este caso es un campo constante, que me lo puedo imaginar así. Puras flechitas que me tiran hacia abajo y que las flechitas miden mg. Así me tendría que yo imaginar el campo. En todas partes una flechita que te tira hacia abajo, que sería la fuerza. Por tanto, la fuerza que yo hago, si es que quiero mover un objeto en este campo a velocidad constante, sería menos la fuerza del campo. O sea, la fuerza del campo pero opuesta. Y eso sería en este caso mg. En el caso 2, el campo elástico es menos kx, en el sentido de que si yo comprimo, me va a ir tirando, ¿cierto?, hacia este lado, y si yo estiro, me va a ir tirando hacia ese lado. Entre más estiro, las líneas son más grandes, y entre más comprimo, las líneas también son más grandes. Entonces, así me tengo que imaginar el campo elástico. Y esta es su fórmula, y la fuerza que yo tengo que hacer para mover algo en ese campo a velocidad constante es la fuerza que yo hago, el opuesto a la fuerza del campo. Y eso me da menos menos kx, que es kx. En ambos casos, la fuerza del campo más la fuerza que yo hago, da 0, si definimos la fuerza que yo hago de esta manera. Y así, el objeto va a ir a velocidad constante. Ahora ya podemos definir lo que es la energía potencial. Entonces, nosotros ya definimos trabajo, y lo definimos pensando en poder cuantificar cuánto nos cuesta a nosotros realizar cierta acción. Vamos a utilizar la definición de trabajo para definir lo que es energía potencial. Entonces, dado un campo de fuerza, ya, o sea, un objeto que está en un campo de fuerzas puede ser un campo gravitatorio, puede ser un campo electromagnético, por ejemplo, un protón, ¿cierto?, que está atrayendo electrones, un campo elástico, lo que sea, un campo de fuerza, que está afectando a cierta partícula, ¿cierto? El campo afecta a las partículas que están dentro de él. Vamos a definir la diferencia de energía potencial como esta integral de acá. O sea, fíjense, la definición dice que la energía potencial en B, que esta es, digamos, la magnitud física que estamos definiendo a través de esto que nosotros podemos calcular, esto es una definición, ¿ya? La diferencia de energía potencial, ¿cierto?, sería, ojo, menos F campo. ¿Y qué es menos F campo? Es, digamos, la fuerza que yo estoy haciendo que anula el campo. ¿Se fijan? Entonces, de la misma manera que en los ejemplos anteriores, aquí estamos calculando el trabajo que tendría que hacer, digamos, yo para anular la fuerza del campo y hacer que un objeto se mueva desde un punto A hasta un punto B a velocidad constante. Eso sería la diferencia de energía potencial entre el punto A y B.
es qué tanto me cuesta a mí mover un objeto desde cierto punto hasta otro en un campo de fuerzas a velocidad constante. ¿Se fijan? Entonces, hay campos de fuerza en los que te va a costar mucho mover un objeto de un punto a otro, y hay otros campos de fuerza en los que no te va a costar tanto mover un objeto de un punto a otro. Entre más te cuesta hacer eso, estamos hablando que hay más diferencia de energía potencial entre esos dos puntos, o que te va a costar mucho más llevar ese objeto del punto al otro. Eso es la diferencia de energía potencial. ¿Qué tanto te cuesta a ti? Entonces, en el caso 1, nosotros habíamos visto que el trabajo para llevar la masa desde el 0 hasta la Y era mgi. Entonces, bajo esta definición, ahora vamos a llamar que el resultado que nos había dado es la diferencia entre la energía potencial que hay en el punto Y y la energía potencial que hay en el punto 0. ¿Se fijan? Y eso me da mgi. En el caso 2 nosotros tenemos que nos había dado kxf al cuadrado medio. Por tanto, la energía potencial que hay a la posición xf de estiramiento menos la energía potencial que hay en el punto 0 de estiramiento me da esta cantidad acá. Ahora, igual hay una cuestión extraña aquí, que ya se entiende. Que esto de aquí es un trabajo que nosotros ya lo podemos calcular, que tiene que ver con qué tanto nos cuesta a nosotros, digamos, anular un campo de fuerzas. Pero, ¿por qué no simplemente lo dejamos como un trabajo? ¿Por qué tuvimos que introducir este concepto de energía potencial? Y, sobre todo, si es que hay una diferencia de energía potencial entre estos dos puntos. Significa que en cada punto hay una energía potencial asociada a ese punto. Y físicamente, ¿qué sentido tiene eso? Por ejemplo, si yo tengo una altura, ¿cierto? Y teníamos nuestra masa y está en 0 y acá está en Y. Me están diciendo que la diferencia de energía potencial entre estos dos puntos es mgi. Pero ¿cuál es la energía potencial en Y? ¿Cuál es la energía potencial en 0? ¿Significa que a cada altura hay cierta energía? ¿Qué significa que en una altura hay energía? Entonces, ¿cómo respondemos a esas preguntas? Y las respuestas de esas preguntas no son tan bonitas porque la energía potencial que aparece en esta integral es más un artificio matemático. No es que haya ahí, en esas dos alturas, algo muy objetivo, cierta energía ahí como invisible que está en ese punto. ¿Ya? Lo que sí es real es que a ti te cuesta cierto trabajo llevar el objeto de aquí hasta acá. Pero es muy útil también tener una función que asocia a cada punto del espacio, digamos, qué tanto te costaría llevar un objeto ahí. Pero para saber qué tanto te costaría llevar un objeto ahí, necesitaría un punto de referencia. Entonces, hay que ver con todo esto. Tenemos nuestra definición, ¿cierto? En el caso gravitatorio, reemplazando el campo por menos mg, nos da lo que nosotros ya sabíamos, ¿cierto? Realizando todas estas integrales que son simples. Y me dice que la energía potencial en Y menos la energía potencial en 0 es mgi. O lo que es lo mismo, lo que me cuesta a mí agarrar un objeto y llevarlo desde el 0 hasta una altura de Y, lo que me va a costar es mgi. Pero esta energía potencial, ¿cómo la calculo yo en 0? ¿O cómo la calculo yo en Y? Así como, porque yo sé lo que es la diferencia. Pero ¿qué es la energía potencial evaluada en Y y evaluada en 0? Porque yo solo tengo esto. No me dan una función para yo evaluarla estrictamente en Y. Yo sé la diferencia. Entonces, para calcular la energía en cualquier punto, ¿qué es lo que uno hace? Y aquí está lo que yo les digo, que no es objetivo el valor de la energía potencial, sino que depende del punto de referencia, y es este. Como nosotros no tenemos una función específica para calcularla en Y o en 0, nosotros vamos a decir, bueno, la energía potencial, cuando el campo es gravitatorio, en 0, va a ser 0. Y esto es una definición, ¿ya? O sea, en el fondo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es como que en la altura 0, la energía va a ser 0. Como que no hay energía y no te cuesta llevar la cosa a altura 0, ni que esté en 0. Entonces, si esto pasa, al tiro yo en esta cosa de acá, reemplazo en la energía potencial 0 un 0, y por energía potencial en Y menos 0, me da energía potencial en Y, y eso sería mgi. Y ahora fíjense, queda una función, ¿se fijan? En función de Y. Y yo podría calcular, no sé, teniendo una masa de 10 kilos y la gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado, yo puedo calcular la energía potencial a una altura de 5 metros, por ejemplo, y eso sería
10 por 10 por 5, que sería 500 joules. O sea que a mí me costaría levantar hasta la altura 5 metros de alto, 500 joules. Una cosa, si la levanto a velocidad constante, una cosa que pesa 10 kilos. Y si yo la levanto a una altura de 10 metros, me costaría masa igual 10, gravedad igual 10, y igual 10, me costaría 1000 joules. ¿Se fijan? Es como, o mejor decirlo, de otra manera. La energía potencial en la altura 10 es 1000 joules. La energía potencial en la altura 5 es 500 joules. ¿Ya? Es como si esta función me dijera que hay cierta energía en cierta altura. Pero eso en realidad es un poco una trampa, porque lo que estamos calculando acá igual es una diferencia de energía potencial entre el punto y igual 10 y el y igual 0, solamente que como definimos el y, la energía potencial en 0 como 0, ya no me sale aquí explícito. ¿Se fijan o no? Entonces como que pusimos un punto de referencia, ¿cierto? En la altura 0, que la energía es 0, y eso me permite a mí calcular esta función de energía potencial en el punto que yo quiera. Y pareciera como si esos puntos tuvieran cierta energía asociada, que vendría siendo cuánto me cuesta a mí mover algo desde el 0 hasta la altura 10 o hasta la altura 5, en este caso de la potencial gravitatoria. Pero yo podría haber dicho cualquier cosa, yo podría haber definido, bueno, la energía potencial gravitatoria en 0 es otro número, y esa va a ser la energía potencial en 0. Y me va a salir también que hay otra energía potencial en 10, porque ya no parto del 0. Y otra energía potencial en 5, porque ya no parte del 0. De hecho, si nosotros vemos acá, por ejemplo, y acá hay una persona, para esta persona dice, bueno, este es mi 0, y yo le pongo aquí que no hay energía potencial, pero aquí puede haber un hoyo, y acá hay otra persona, y para esta persona aquí está el 0. Entonces esa persona dice, bueno, yo defino que aquí la energía potencial es igual a 0. Pero esta persona que ve aquí diría, oye, pero eso está en altura, aquí hay otra energía potencial. Y esta persona dice, no, aquí hay 0 porque yo lo definí como 0. ¿Se fijan? Entonces hay que tener cuidado, porque no es que a cierta altura hay una energía potencial específica y objetiva para todos los humanos del planeta, sino que uno tiene cierto sistema de referencia y uno define, ¿cierto? En el caso del potencial gravitatorio, que a mi piso va a estar 0 de energía potencial. Y a medida que yo voy subiendo, ¿cierto? Gracias a esta fórmula y haber puesto yo 0 ahí, voy a poder calcular distintas energías potenciales. Pero van a estar calculadas tomando que la altura 0 es energía potencial 0. Entonces yo tengo que tener claro eso, ¿ya? No es que haya, como les digo, una energía específica en cada punto del espacio, sino que se definen en base a haber tomado un 0 de referencia. Ahora, lo que sí es universal es la diferencia de energía potencial. Porque él haya tomado el punto de referencia que quiera, si calcula la diferencia de energía potencial entre dos puntos y él calcula la misma diferencia de energía potencial entre estos dos puntos, pero desde su sistema de referencia va a ser la misma. ¿Ya? Entonces, lo importante, más que la energía potencial en todos los puntos de espacio, es la diferencia de energía potencial entre dos puntos. ¿Ya? Porque cuando nosotros la calculamos de esta manera, es asumiendo como 0 un punto de referencia. Y eso no es objetivo. Pero es muy útil para resolver problemas y tenemos una función también calculable en cualquier punto. Entonces, es bueno, es un artificio muy útil matemáticamente. Pero hay que tener cuidado con lo que podemos concluir en base a utilizar este artificio. Así que lo importante es más la diferencia de energía potencial entre dos puntos en un campo que esta función, ¿cierto?, que es un poco artificial porque tuvimos que haber definido un 0. Ya vamos a ver un ejemplo en el que va a quedar bien claro que da lo mismo cuál es el 0 que nosotros elijamos para la energía potencial, la diferencia de energía potencial va a ser la misma. Entonces, acá tenemos nuestra diferencia de energía potencial entre el 0 y el y, en el caso del potencial gravitatorio, que me va a dar que es mgi. Y acá en el primer caso vamos a decir que la energía potencial que hay en 0 es 0. Se define eso, ¿cierto? Para poder calcular una función de energía potencial en cualquier punto. Entonces, esta persona que está aquí
va a decir que en este punto no hay energía potencial. No hay energía potencial. La energía potencial es cero. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es ver cuánto cuesta mover algo desde el 1 al 3 según este tipo. Luego hay otro tipo. A este punto de vista le pusimos alfa, y a este tipo que está acá, el punto de vista de él es beta, y va a decir que en el 0 hay 100 joules de energía potencial. ¿Ya? O sea, él dice que aquí sí hay energía, y él dice que aquí no hay energía potencial. Y vamos a ver que desde este punto de vista, a pesar de que según él es distinta la energía, va a ser lo mismo lo que cuesta subir del 1 al 3. Entonces vamos desde el punto de vista alfa. Al poner la energía potencial en 0 como 0, este término se elimina y me queda que la energía potencial en Y desde el punto de vista alfa es mgi, con m y g igual a 10, ¿cierto? 10 kilos y 10 metros partido segundo al cuadrado. Yo puedo calcular esto, 10 por 10 por 1 me da 100, que sería la energía potencial en el punto 1, y en el punto 3 sería 300 joules. Entonces, para yo ver cuánto me cuesta llevar del 1 al 3, resto la energía potencial en 3 menos la energía potencial en 1. Nosotros ya sabemos que eso significa el trabajo que me cuesta a mí subir algo desde el 1 hasta el 3 a velocidad constante, aplicando una fuerza en dirección opuesta a la del campo, y eso me da 200 joules. Me cuesta 200 joules mover algo de 10 kilos desde aquí hasta acá, según el punto de vista de alfa. Según el punto de vista de beta, él va a decir que en el 0 la energía potencial es 100 joules. Entonces vamos a ver cómo cambia esto de acá. La energía potencial en I menos la energía potencial en 0, que ahora va a ser 100, va a ser igual a mgi. Es otra función. La función para calcular la energía potencial según este tipo es mgi más 100. Entonces ahora, con estos mismos datos, veamos cuánto cuesta llevar del 1 al 3. La energía potencial en 1, según este tipo, es 10 por 10 por 1 más 100. O sea, sería 100 más 100, 200. La energía potencial en 3 sería 10 por 10 por 3, que es 300, más el 100, que me da 400. Si se fijan, según este tipo, en el punto 1 hay 200 joules de energía potencial, y en el punto 3 hay 400 joules de energía potencial. Pero del 1 al 3, energía potencial en 3, menos energía potencial en 1, 400 menos 200, y eso me da 200 joules. O sea que, según este tipo, subir del 1 al 3 es exactamente lo mismo que este tipo, subir del 1 al 3. Y eso es lo importante de la energía potencial, ya la diferencia de energía potencial. Aquí vemos que hay que tener cuidado con dónde ponemos el 0. Ahora, cuando uno está trabajando en energía potencial, uno siempre le pone el 0 de la energía donde uno está pareado. Entonces, para calcular la potencial, la energía potencial en cualquier punto, hay que recordar que uno siempre parte definiendo cuánto es la energía potencial en cualquier punto. Y ahí uno luego tiene una función de energía potencial. Pero no hay que pensar que realmente hay una energía objetiva en todos los puntos, sino que nos va a dar esa energía en cada punto según lo que nosotros hayamos convenido como el 0. Así que eso. Ojalá esto les sirva para aclarar más o menos qué es la energía potencial. Los siguientes videos van a ser de ejercicios.